Alejandra Ibarra Chaúl para hablar de su libro Causa de muerte, cuestionar al poder, acoso y asesinato de periodistas en México. Hola Alejandra, muchas gracias por tu tiempo. Hola Gina, muchas gracias a ti por la invitación a este país. Para empezar, este libro se trata de una serie de ensayos sobre violencia letal, asesinato contra periodistas en México. Tú en este libro planteas hipótesis sin comprobar, ¿no? Presentas casos de diversos periodistas que fueron asesinados, tú encontraste patrones y de cierta manera explicas el por qué. No se trata de encontrar quién, sino por qué. Explicar un fenómeno. ¿Qué te llevó, qué detonó esta idea y por qué desarrollarla? ¿Por qué consideras que es importante explicar el fenómeno? Sí es importante, claro, encontrar al culpable para la justicia, pero es algo más grande que eso, ¿no? Que un solo caso. Pues esta es una pregunta que yo llevo muchos años haciéndome. México tiene mucho tiempo siendo un país muy peligroso para periodistas y una de las cosas que yo siempre me pareció extraña es, pues no somos una dictadura, no hay una ley o una política expresa para censurar, no hay una directiva y sin embargo somos uno de los países más peligrosos. Y yo decía, algo tienen que tener en común o algo tiene que tener que compartan estos crímenes, porque suceden en lugares distintos y suceden de manera independiente, pero se siguen replicando, ¿no? Y siguen sucediendo. Entonces, un poco esa es la pregunta que detona todo esto. Y ya en particular la parte de los patrones y la parte del libro, de alguna manera empieza a gestarse en 2018, cuando yo empiezo a recabar los trabajos de los periodistas asesinados. Lo empiezo a hacer con un financiamiento para un proyecto de innovación de medios y periodismo de la Universidad de Columbia, a través del instituto que se llama The Brown Institute for Media Innovation. Y lo que me doy cuenta es que el periodismo, dos cosas. El periodismo de periodistas locales está en riesgo de desaparecer porque se publicaba en blogs que después el dominio se dejaba de pagar, entonces eso simplemente desaparecía, o en radios comunitarias que a veces no se graba, entonces ese contenido se pierde, o en redes sociales o en semanarios locales que de repente también es muy difícil tener un proceso de archivo, ¿no? Primero me doy cuenta que está desapareciendo, que no lo conocemos, que no estamos familiarizados con ese trabajo que nos dejaron los periodistas. Y por otro lado, que se trata, me sorprende mucho, que se trata de un periodismo muy cotidiano, muy comunitario, quizás sencillo. Lo que me empieza a suceder es cuestionarme y preguntarme por qué, a pesar de no ser el periodismo que yo hubiera imaginado, quizás muy sofisticado, de investigación, muy relacionado con el crimen organizado, por qué eso no lo hace menos valioso en primer lugar, pero además tampoco lo hace menos riesgoso. Entonces, un poco por ahí surge. En este sentido, ¿cuánto tiempo, bueno, desde 2008 dices que comenzaste con esta beca, ¿cuántos casos tienes como un número general revisaste y cómo llegaste a estos pocos casos, ¿no? Que yo creo que debió ser complicado tomando en cuenta el lamentable número de casos que tenemos en el país desde hace muchos años, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves que te parecieron relevantes para presentar justo estos casos? Bueno, mira, en el archivo ahorita son más o menos 50 periodistas los que tenemos conservados y de ellos más de 15,000 trabajos. Es un trabajo muy artesanal y de repente muy asimétrico, ¿no? Entonces hay para quienes tenemos 2 décadas de trabajos conservados y hay de quienes tenemos un solo tweet, ¿no? Entonces como que hay ahí bastante disparidad. Los casos del libro, que son 4, igual lo muestro acá para quienes no lo han visto, por si se pueden echar una vuelta a buscarlo. Muestro 4 casos que yo llamo paradigmáticos y la manera en la cual los elegí fue para dar cuenta de la variedad de plataformas y de la variedad de maneras de hacer periodismo que hay en el país, pero son 4 casos donde el tipo de contenido o la manera en la cual retrataban la realidad e invitaban a conformarse a la sociedad es muy parecido, ¿no? Entonces lo que también intento hacer es estirar la liga de lo que entendemos por periodista y decir a quiénes vamos a considerar en esta categoría, ¿no? Entonces, el primer caso es el de Nerid Condés Jaramillo, del Estado de México, y su caso, sobre todo, me familiaricé mucho porque publicamos un podcast, la primera temporada de Voces Silenciadas, sobre su caso. Entonces ahí yo como que me clavé muchísimo, un año investigando ese caso y fue también a partir de lo cual yo empecé a encontrar y entender muchos de estos patrones que después analizo en otros casos, ¿no? El segundo caso es por su relevancia y por su reconocimiento a nivel nacional, que es el caso de Javier Valdés, que además de ser periodista local y de tener su semanario en Sinaloa, también era corresponsal de La Jornada, era autor de varios libros y tenía un poco más como este reconocimiento incluso internacional, ¿no? El tercer caso es el de Samir Flores Soberanes, quien comunicaba e informaba a través de su radio comunitaria
y era también un activista conocido en defensa del territorio, oponiéndose a la construcción de un gasoducto en su comunidad. Y el cuarto caso, que es donde yo más estiro un poco este concepto, es el caso de un policía municipal que, a pesar de tener un trabajo como policía, lo que él hacía era denunciar y exigir mejoras laborales para los policías municipales de La Paz en Baja California Sur, y el tipo de contenido que él publicaba es prácticamente del mismo tipo y en el mismo tono y del mismo sentido que el material que publicaba Samir Flores Soberanes en su radio comunitaria, Javier Valdés en su medio local y Nevid Condes Jaramillo a través de su página de Facebook. Uno de los patrones que encontraste es justo que son periodistas locales que reportan noticias que probablemente no llegan a los medios nacionales, o incluso algunos no son periodistas de profesión, ¿no? Como el caso último que mencionas. ¿Por qué como sociedad no estamos tan conscientes de la importancia de estos periodistas, ¿no? ¿Por qué pensamos periodista en el que sale en la televisión, en el que crea polémica en Twitter? ¿Por qué piensas que como sociedad no estamos tan conscientes de la importancia y de la existencia de estos periodistas? Y yo creo que tiene mucho que ver con los límites geográficos, ¿no? La categoría de periodista local no es nada diferente o no es nada más que el hecho de que cubrieran temas que fueran relevantes para una demarcación geográfica inmediata, ¿no? Es decir, un tema de periodismo local no va a ser relevante al periodismo nacional o al periodismo internacional, ¿no? En ese sentido, creo que para la gente que vive en los lugares donde estos periodistas publicaban, sí es relevante y sí es conocido y sí tiene un gran impacto, ¿no? Incluso ahí en cada capítulo doy como muestra de las consecuencias y del impacto que tuvo a nivel de su sociedad inmediata. En muchos casos, por ejemplo, les compusieron canciones, son unos funerales masivos, la gente de la comunidad hace marchas y protesta después del homicidio de sus periodistas. Creo que lo que es muy difícil es entender o conocer las particularidades y los detalles de cada caso a nivel nacional por dos cosas, ¿no? Una, porque estamos lejos de los lugares donde esto sucede, y porque justamente lo que menos conocemos es su trabajo. Y si no conocemos su trabajo, no conocemos el impacto que tenían a nivel social de sus comunidades. Y por otro lado, creo que lo que lo hace muy difícil es la cantidad. Son 161 periodistas asesinados desde el año 2000. Entonces, de repente, tener este grado de atención o este grado de conocimiento y de detalle de cada caso, pues es también difícil con una agenda noticiosa de otros temas todo el tiempo a nivel nacional, ¿no? Sabemos que México ya oficialmente es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Es uno de nuestros grandes problemas. Como sociedad, ¿cómo podemos contribuir, o desde tu perspectiva, qué tendríamos que comenzar a hacer para combatir este problema, o para resistir, o para contribuir a que deje de suceder? Pues alarmante, ¿no? O sea, hay países en guerra y México sigue siendo el país más peligroso, ¿no? Realmente lo que invito mucho a tu audiencia y a la audiencia de este país es a familiarizarse con el trabajo de periodistas asesinados. Creo que una de las principales y primeras cosas que podemos hacer para frenar esta violencia es entenderla. Y creo que tenemos que alejarnos de un poco la romantización de solo a los periodistas de investigación los matan. Creo que tenemos que entender quiénes eran estos periodistas y qué hacían que era tan molesto o tan ofensivo para quienes los mandaron matar. Y de verdad los invito mucho a leer el libro. Espero que el libro sea no solo una manera de conocer y recordar a estos periodistas, sino también de iniciar y continuar el diálogo, ¿no? De decir, a ver, aquí hay piezas, aquí hay claves, aquí hay elementos, entendamos este problema, familiaricémonos con él, familiaricémonos con el trabajo que ha sido acallado y entendamos esos matices, porque además yo creo que entre mejor lo entendamos como sociedad, más evidente nos va a parecer que es algo que nos afecta a todos. Entonces creo que entre más clara sea lo que sí está sucediendo, más vamos a entender que nadie queremos que esto siga pasando. Sí, yo diría familiarizarnos con el problema, conocerlo y entenderlo bien, viéndolo de frente, no romantizándolo y discutiéndolo, ¿no? Y ojalá pues acá en el libro haya no solo piezas para entenderlo, para familiarizarnos con él, sino quizás incluso para empezar a pensar en políticas de prevención o en, pues sí, más medidas acertadas. Este libro es muy reciente, pero en este proyecto tienes planes de seguir dando a conocer otros casos paradigmáticos, o que la gente puede acercarse al trabajo que han hecho en algún lugar. Totalmente, sí. Después del archivo terminamos constituyendo la organización de la sociedad civil. Entonces ahorita nos llamamos Defensores de la Democracia. El archivo es público en defensoresdelademocracia.mx.
Ahí se pueden consultar todos los trabajos que ya han sido conservados y catalogados. También tenemos el podcast Voces Silenciadas, a través del cual publicamos más como estas historias narradas con sus contextos. Tenemos un blog en Animal Político, donde publicamos ensayos que justamente analizan o desmenuzan el trabajo que hemos conservado para conocer a los periodistas a través de sus plumas y de sus legados. Seguiremos y personalmente seguiré trabajando en esto tanto como pueda para seguir esclareciendo y recordando, honrando la memoria y ofreciendo pistas y elementos para entender esta violencia.